Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, y antes de iniciar mi primera intervención, querría saludar a todos los invitados a este pleno que representan un amplio abanico que constituye la comunidad educativa. ¡Qué gran palabra! Representantes de profesores en sus distintos niveles, representantes de los padres, representantes de la titularidad de los centros, conjunto de la comunidad educativa. Llevar a cabo un análisis de la situación de la educación madrileña es una tarea muy compleja, porque se entremezclan aspectos muy variados, de pedagógicos, laborales, económicos, aspectos como el abandono escolar temprano, programas educativos como el bilingüismo, infraestructuras, escolarización, libertad de elección de centros, niveles de enseñanza, metodología, financiación, es decir, aspectos muy complejos. Pero, en realidad, aunque a todos nos parece que la educación es una cuestión crucial, sin embargo, rara vez en los medios de comunicación, salvo cuando salen noticias que tienen mucha repercusión mediática, que tienen cierta incidencia en el bienestar de personas muy concretas, se hacen eco de los problemas de la educación. Por esto, hablar hoy de la educación significa, aquí en el Pleno, hablar sobre los problemas reales de las personas. Confieso que cuando escuchaba al consejero en su intervención, pues claro, usted ha hecho una descripción en términos macro, un torrente de datos, un torrente de información que sus distintas direcciones generales, sus distintas direcciones de área le han proporcionado. Pero, claro, probablemente parte de los invitados hayan desconectado, porque entre tantas cifras no han encontrado la respuesta a ciertas preguntas que se plantean ellos en su vida real. Preguntas como ¿cómo voy a afrontar los gastos que supone el comienzo del curso escolar? Los 300 € de media que supone el gasto en libros, por ejemplo. O ¿qué colegio elegiré el año que viene? ¿Bilingüe, no bilingüe, privado, público? ¿Es el colegio un entorno seguro al que llevar a mi hijo? ¿Sufrirá o no sufrirá acoso escolar? ¿Es correcta la cantidad de deberes que ponen en mi hijo en primaria? ¿Este año también se tirará hasta las 12 de la noche haciendo deberes? ¿Me darán permiso en el trabajo para asistir a la reunión del tutor? ¿Me volverán a colocar la reunión de tutoría a la 1 cuando no puedo asistir? ¿Debería apuntar a mi hijo a clases de refuerzo porque en clase no se entera? ¿Cómo es posible que hayan empezado las clases y todavía haya obras de infraestructuras alrededor, haya barracones, etcétera? Estas cuestiones concretas son las que preocupan verdaderamente a los ciudadanos. Y las que las administraciones educativas, su consejería, tiene que resolver. No nos podemos perder en el debate de las macromagnitudes, de las grandes cifras, y olvidarnos de, llámenlo ustedes, como decía el Partido Socialista, el modelo. ¿Qué modelo queremos? El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista nos ha propuesto un debate que yo le diría que es inabarcable, porque aunque nos centremos en la educación no universitaria, es un debate muy complejo. Y hoy, modestamente, este grupo intentará plantear algunos elementos del panorama educativo que son especialmente preocupantes y que solo si se afrontan con realismo y sin sectarismos, pues llegaremos a un camino de solución. Pero para empezar hay que reconocer que existen situaciones que hay que solucionar. Tal cual le he escuchado, todo parecía un mundo feliz donde no hay nada que solucionar. En esta primera intervención, por tanto, nos gustaría dar una visión de conjunto de estos problemas y los iré mencionando. Por un lado, nos encontramos con el tema de la igualdad de oportunidades. Nosotros creemos que no existe un objetivo claro en este sentido. Se necesita que Madrid haga un correcto diagnóstico sobre las causas del abandono escolar y que ponga en marcha medidas muy concretas para no perder a sus alumnos. Usted ha dado una cifra
de algo más del 16%, está contento porque resulta que está por debajo del resto de España, pero eso para nosotros, para el Grupo Parlamentario Ciudadanos, no es satisfactorio. Creemos que hay que iniciar planes que combatan el abandono escolar, porque probablemente si analizamos ese dato nos vamos a encontrar que precisamente los entornos más desfavorecidos son los más propensos al abandono escolar. Y eso es un grave problema. Y eso, en el fondo, sucede, esa pérdida de talento en el camino del sistema educativo, eso sucede porque no hay una atención individualizada, una auténtica atención a la diversidad que dé una respuesta adaptada. Cada vez son menos los recursos dedicados a este capítulo. La disminución de los desdobles educativos es una muestra de ello. En matemáticas, en lengua, los profesores especialistas y su ausencia es otro síntoma de ello. Ustedes nos dicen una y otra vez que ha aumentado el número de profesores en su conjunto y yo les digo una y otra vez que los cupos que reciben los centros han disminuido y que tienen que hacer lo mismo con menos. Por tanto, algo está fallando. Desde el curso 2011 se han ido produciendo una disminución de los cupos del profesorado asignados a los centros públicos. Las consecuencias son claras. Hay un aumento del número de alumnos por grupo, superándose las ratios. Desaparición de grupos de desdoble que permiten dar una atención más personalizada y específica a los alumnos que presentan dificultades en áreas instrumentales como matemáticas y lengua. Otro aspecto muy importante es la desaparición del segundo orientador en los centros educativos. Para algunos centros esta figura es fundamental y debería rescatarse. Por tanto, este aspecto es uno y fundamental, el de los recursos humanos, que más tensión y más malestar ha creado en los últimos 5 años. Otro elemento que nos parece fundamental y que llama poderosamente la atención es la escasa participación de los padres en la educación, que se reduce al momento de elección, de la teórica libertad de elección de centro. Les decimos que pueden elegir el centro que quieran, pero en la práctica eligen aquel en el que creen que tendrán posibilidades de entrar, porque si eligen otros en los que no tienen posibilidades, acabarán justo en aquel que no quieren estar. Pero una vez que eligen, ¿cuál es el verdadero nivel de participación de los padres en la educación de sus hijos? Horas de tutoría a las que no pueden acudir. El año pasado, por ejemplo, les presentamos una iniciativa en torno a los deberes escolares. Hemos comenzado el curso escolar y no hemos visto que esta consejería haya propuesto ninguna de las medidas que se aprobó en esta Cámara. Hay que reabrir el debate y escuchar a todos los padres que firmaron esa iniciativa, escucharlos y establecer ese debate en la comunidad educativa, con los profesores. Otra gran preocupación de las familias es la forma en que se afrontan los problemas de acoso escolar. Seguimos recibiendo información de las asociaciones que combaten esta lacra de que hay centros que no aplican los protocolos. Nunca insistiremos lo suficiente en lo importante que es tomarse en serio la formación de los profesores para la concienciación de este problema y la prevención. Algunas de las medidas que les propusimos son tan sencillas como organizar una jornada de concienciación. Fíjense qué estupendo hubiera sido que hubieran iniciado ustedes el curso escolar y hubieran aprovechado el primer día de clase para abrir un monográfico, una jornada sobre prevención de acoso escolar. Hubiera sido una idea magnífica y yo creo que con coste cero. Somos un partido comprometido con los principios de nuestro sistema y uno de ellos es la gratuidad de las enseñanzas obligatorias. También las enseñanzas tanto en centros privados sostenidos con fondos públicos como en centros públicos. En los últimos días hemos escuchado noticias sobre pagos en centros públicos, como por ejemplo por fotocopias. Acometer un estudio real de lo que cuesta financiar el sistema educativo sostenido con fondos públicos
tanto el privado concertado como el público, sería una muy buena idea para evitar ciertas circunstancias que hacen que la gratuidad y el cumplimiento del artículo 88 sea tan solo un espejismo. Fíjense, les voy a poner un ejemplo sorprendente que me ha llegado también estos días y que es curioso, porque y es a raíz de la iniciativa que nosotros llevamos también de la gratuidad de los libros de texto. Curiosamente, cuando nosotros la lanzamos, el Partido Popular dijo que ellos ya hacían eso, que ellos ya daban, tenían un sistema de préstamo, le daban a las familias libros y que todo funcionaba fabulosamente, que eso no era novedoso, que no se necesitaba. Pero curiosamente estos días ha llegado a mí una fotocopia de un papel que un centro hace firmar a una familia que tiene 2 hijos mellizos y que cursa primaria, tercero de primaria, y que ha recibido unos libros y le han hecho firmar un papel en el que dice que entrega 130 euros de fianza. Está permitido por la norma el que se pueda firmar, el centro pueda establecer una fianza como préstamo de esos libros por si acaso el deterioro. Pero yo me pregunto si esa familia que ha entregado 130 euros y que acude al sistema de préstamo de libros, dispone o no dispone de esos 130 euros para poder pagar esa fianza. Si resulta que el préstamo precisamente está destinado a garantizar la gratuidad de esas enseñanzas, a paliar los efectos adversos del no cumplimiento del artículo 27 de la Constitución, ¿cómo es posible que los centros, en el uso de su autonomía y cumpliendo la norma, establezcan esas fianzas? Es sorprendente. Yo creo que esto es para reflexionar sobre nuestro modelo y sobre lo que las normas permiten. Por tanto, en esta gran preocupación que tenemos por la gratuidad de las enseñanzas, incluso en los niveles preobligatorios, nosotros somos los que le hemos insistido en la necesidad de que se reduzcan las tasas de la educación infantil del 0 a 3. Somos nosotros los que hemos impulsado la reducción del 20%. Lo digo porque cuando hablan de este tema nunca dicen que hemos sido nosotros los que hemos impulsado esa medida. Bueno, ahora que todos los estudios internacionales dicen que el 0 a 3 es fundamental, creo que esta es una senda, este es un camino para replantearse que el 0 a 3 no debe ser una etapa asistencial, sino una etapa educativa. Y simplemente recordarles una vez más que cuando nosotros hemos impulsado la ley de gratuidad de libros de texto y que, con la cual esperamos que haya consenso y que pueda salir adelante, lo que estamos impulsando es el cumplimiento, al menos acercarnos a cumplir el artículo 27 de la Constitución. Otro elemento fundamental que constituye, sobre el que hay que hablar cuando se habla de educación es el de la empleabilidad. La empleabilidad, que no está reñida con todo lo que hemos dicho anteriormente. Creemos, y se ha dicho en numerosas ocasiones a lo largo del curso pasado, que falta una oferta de formación profesional planificada y acorde con las necesidades territoriales. Estamos esperando que usted nos presente ese plan de formación profesional que nos evite que cuando llegue el periodo de escolarización el curso próximo, otra vez se produzcan esos misteriosos cierres de ciclos formativos y apertura de otros ciclos. A nosotros nos gustaría más que ustedes ahora replantearan una política de formación profesional, dijeran, nosotros queremos este modelo, queremos caminar hacia este modelo de formación profesional, un reparto equilibrado, queremos impulsar estos títulos abiertamente y en función de eso y de las necesidades que existen en el mercado, pues planificarán una oferta de formación profesional que no fuera
una máquina de parados. Y, por otro lado, que se replantearan la sostenibilidad del modelo de formación profesional. Están las infraestructuras públicas de formación profesional insuficientemente dotadas y, por otra parte, ustedes, como consecuencia de la eliminación de los conciertos en el 2013, que quitaron aquellos famosos 25 millones, se lo recuerdo, pues, lógicamente, también han cercenado parte de la oferta sostenida con fondos públicos que complementaba, lógicamente, la formación profesional gratuita. Otro dato muy curioso con el que me he encontrado cuando he hecho un análisis, ya que a ustedes les gustan tanto los datos, es que parece ser que hay 5 niños por ordenador en la Comunidad de Madrid, el dato más alto de toda España, frente a en torno a un 2,7, que está la media, algunas comunidades que están en 1 y pico. Nosotros somos los que tenemos más niños por ordenador. Habrá que replantearse también este tema si realmente queremos hacer una apuesta verdadera por las tecnologías de la información y comunicación y liderar estos procesos. Y mire, no me puedo resistir aquí, y dado que en alguna ocasión le he hecho alguna pregunta sobre este tema, en concreto la semana pasada, al tema de la LOMCE y su implantación. La verdad es que para los centros, y esto se lo tenemos que decir claramente, está siendo muy dura la implantación de la LOMCE. Por un lado, porque carecen de información. Esto está generando una gran incertidumbre en las familias y en la organización de los centros. Y, por otro lado, porque además es que la regulación de esas enseñanzas va por detrás de su implantación, encontrándonos con casos en que las órdenes de evaluación se estaba evaluando a los niños y no había órdenes de evaluación. Y, además, paradójicamente, una ley que dice que va a mejorar la calidad educativa permite repetir curso con 4 materias. Entonces, vamos a ver si realmente tenemos claro o no tenemos claro el modelo hacia dónde nos queremos dirigir. Mire, señor consejero, cuando le escuchaba, le veía que no aterrizaba usted en la realidad. Yo espero, mi grupo espera, que en las siguientes intervenciones nos centremos de lo macro, pasemos a lo micro, y sea capaz de concretarnos de una manera clara cuáles van a ser sus políticas de igualdad de oportunidades, de lucha contra el fracaso escolar, de cómo va a combatir el acoso escolar, cómo se va a mejorar la convivencia en los centros, que reconozca los problemas, porque la única manera de reconocer los problemas la única manera de solucionar los problemas es reconocer los problemas. Si usted únicamente nos relata las cifras en términos absolutos y no nos explica qué medidas va a implementar para mejorarlas, no nos sirve de nada. Y, lógicamente, no llegaremos a nada después de este monográfico. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Iglesias, de la Iglesia Vicente, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, yo pensaba que habíamos venido aquí a hablar sobre educación y sobre modelo educativo, a hablar sobre aspectos que preocupan a los ciudadanos, y esto se ha convertido, por un lado, en una guerra de cifras, por otra parte, en un debate sectario, que es justo lo contrario de lo que pretendíamos. Se supone que íbamos a abordar el debate educativo dejando al margen los sectarismos, con el fin de abordar los problemas reales de los ciudadanos. No me he terminado de enterar exactamente, señor consejero, qué opina usted, ni tampoco el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular lo ha explicado, qué opina usted de que en una orden que regula el sistema de préstamos de libros a las familias les parezca normal que luego se cobre una fianza por ese préstamo, que se supone que tiene que ser gratuito,
y que en algunos colegios se cobre hasta una cantidad pues, de 65 euros por hijo, que supone pues, que por 2 hijos, mellizos, por ejemplo, en este caso que yo les planteaba, se pague 130 euros. Se supone que son familias desfavorecidas. A mí me gustaría saber, y seguramente a esa familia también, a muchos ciudadanos nos gustaría saber cuál es su política de igualdad de oportunidades. O sea, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, de equidad, detrás de todos esos conceptos están estas cosas, estos ejemplos reales. Por tanto, en los siguientes turnos de réplica sería interesante utilizarlos y destinar el tiempo en aclarar cuestiones como estas, porque estas son las que definen la política educativa. También es sorprendente que se haya hecho aquí una defensa a ultranza de la nueva Ley de Educación, cantando sus excelencias, teniendo en cuenta que tampoco este es el ámbito, pero sí le diría, señor Peral, que esta es una ley que ha creado grandes desigualdades entre las distintas comunidades autónomas, como consecuencia, entre otras, o como, en realidad como resultado de la falta de eficiencia técnica y de los errores e incorrecciones técnicos que hay dentro de la propia norma. Esto ha generado grandes desigualdades entre las comunidades autónomas. Entonces, ese deseo loable de generar más igualdad y de que en toda España se estudie lo mismo, no se va a conseguir con el modelo que ustedes han implantado. Otro aspecto que me gustaría aclarar, porque cuando ustedes toman la palabra dicen que hemos dicho cosas que no hemos dicho. Mire usted, con respecto al tema de los cupos, yo le invito, puesto que soy técnica y le puedo dar esta recomendación técnica, que realmente vaya a ver exactamente lo que es un cupo, una plantilla de los cupos de profesorados y haga un estudio de los cupos de profesores en los últimos años, centro por centro, y entienda lo que le estamos comentando aquí. Cuando yo le digo que no se pueden hacer desdobles de matemáticas cuando antes se hacían desdobles de matemáticas, quiero decir que es que hay menos profesores y por eso no se puede desdoblar el grupo de matemáticas o no se puede desdoblar el grupo de lengua. Es que, entre otras cosas, los inspectores precisamente nos dedicamos a supervisar ese tipo de tareas. Por tanto, mire usted, sé de lo que hablo, pero ustedes me parece que no saben, por ejemplo, qué significa enviar a un cupo, o sea, a un centro un cupo de estas características, 34,56 profesores o 56,89. Bueno, pues estas cosas tan grotescas son las que suceden en los centros educativos. Otra cosa curiosa es que ustedes en varias ocasiones, en varias de sus intervenciones, también lo hizo la presidenta Cristina Cifuentes en su primer discurso, se vanaglorian de llegar a acuerdos con todos, se vanaglorian de hablar con las personas, de escuchar. Tanto es así que ayer en la Comisión de Educación, la representante que vino de ADACAN, de los Centros Públicos de Educación a Adultos, pues nos dijo, bueno, es que ahora nos escuchan, es que ahora escuchan nuestras propuestas y no nos tratan mal. Bueno, es que yo creo que un político externo en el Gobierno no debe vanagloriarse de escuchar ni de llegar a acuerdos. Es que creo que es su obligación. Por tanto, eso de decir, llegamos a acuerdos, escuchamos, dialogamos, pues entiendo que es parte de sus obligaciones. Otro aspecto que me gustaría comentar en esta intervención es el tema que preocupa muchísimo a los centros y que al final repercute en desorganización que las familias sufren, es el tema de ordenación académica. Con frecuencia, y ya le he comentado, asistimos a un cierto desorden en la publicación pues, de las distintas órdenes y resoluciones que siempre llegan con retraso. Lo estábamos comentando en el caso de la implantación de la LOMCE, si tanta preocupación hay, ¿por qué llegan entonces con retraso todos los desarrollos legales? Pero sin descender tanto a la LOMCE, le voy a comentar otros casos
que ya vienen de antiguo, como por ejemplo todo el tema de la normativa que regula la organización y el funcionamiento de los centros educativos públicos, infantil, primaria, institutos de educación secundaria. Ahí estamos funcionando con reglamentos antiguos que ni siquiera obedecen a la realidad educativa. O los procesos de selección de directores que en términos prácticos se regulan por resoluciones, porque el decreto también está desfasado. ¿Para cuándo un decreto sobre la atención a la diversidad que aglutine todas esas órdenes y protocolos dispersos? Porque realmente no hay una regulación, todo es difuso. Y ese decreto de la inspección, ese borrador de decreto, que prácticamente dice lo mismo que la resolución que ya teníamos. ¿Para qué se hace un borrador de decreto si no va a aportar absolutamente nada? Miren, las ausencias son reveladoras de las prioridades y todas esas ausencias que les estoy diciendo acerca de las regulaciones, pues demuestran cuáles son sus prioridades. Claro, después de escucharle toda esta erudición de datos, entiendo a qué se dedican sus direcciones generales. Sus direcciones generales se dedican a prepararle los discursos en lugar de estar solucionando los problemas. ¿Está claro? Mire, creo que también las familias se merecen un apartado y una dedicación especial en este monográfico. Les he introducido un problema, como era el tema del sistema de préstamo de libros, que esperemos se supere con la ley de gratuidad de libros de texto, pero hay otros problemas que les preocupan mucho a las familias, como el tema de los deberes escolares. No se han pronunciado al respecto. No se han pronunciado al respecto tampoco de cómo conciliar la vida profesional con la participación en el colegio, con esos horarios de las tutorías, con esa falta de participación y vías de participación. Dicen ustedes que les preocupan las familias, que les preocupa la libertad de elección de centro, pero en realidad todo es palabrería, porque no hay actuaciones concretas. Me parece bien que ustedes saquen pecho del programa bilingüe, porque después de haberse gastado más de 100 millones de euros, pues solo faltaba que ustedes pues no hablaran del programa bilingüe y que no dijeran que funciona estupendamente. Es que ha sido una de las partidas donde más dinero se ha gastado esta consejería. Para finalizar, les voy a decir algo. Creo que ustedes son como aquellas viejas glorias que viven de los recuerdos y ustedes siguen viviendo de esos recuerdos de decir el programa bilingüe es excelente, nosotros defendemos la libertad de elección de centro porque hemos instaurado la zona única, pero miren, faltan creaciones nuevas, faltan ideas nuevas, faltan propuestas metodológicas. Ahora que ustedes están hablando de un acuerdo por la transformación educativa, pues yo espero que esas 93 medidas que nos han propuesto verdaderamente se concreten en algo que sí que pueda ser realmente transformador, realmente que modifique la vida de nuestras aulas, que sea transformador para el profesorado, que sea transformador para las familias, para los alumnos, las metodologías, la organización de los deberes, de las tareas, etc. Faltan muchas ideas en su consejería. Por eso esperamos que del nuevo turno de intervenciones se desprendan algunas aclaraciones, sobre todo para que todos los ciudadanos puedan saber exactamente cuáles son las nuevas políticas de esta consejería. Gracias, señora de la Iglesia. Muchas gracias.